el senador por Oaxaca del Partido Verde Ecologista. El amehuevos de Morena en el verde. Digamos que sí. Bueno, sí. Voy a ahorrar yo esos Digamos calificativos. que sí. No, pero yo puedo. Pues tú sí puedes. Yo no soy abogado, claro. En tu casa. Bueno, entonces, Pero es eso. Metió una bola rápida en el artículo 13º transitorio de este proyecto de reformas a la ley orgánica. Se empiezan a dar cuenta de que aquí hay gato encerrado. Dice, oye, ¿ya vieron el 13º transitorio? Que dice que se extiende 2 años más la presidencia de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y junto con él también se extiende el plazo de consejeros del Consejo de la Judicatura Federal de 5 a 7 años. Yo creo que el presidente no está consciente de las locuras que plantea. Aquí hay un problema grave dentro de Presidencia de la República y sus oficinas. Es una aberración jurídica y está poniendo en peligro la gobernabilidad del país. Eso es lo que está en juego hoy. Yo creo que estamos viendo una profunda y clara desesperación del presidente porque nada le sale. Con este intento del 13 transitorio, mi opinión es que en materia de cambios legales y constitucionales, esta 4T prácticamente está cerrando el changarro. Y parece que en vez de un crecimiento positivo, habrá una caída del alrededor del 3% en la economía, y eso va a ser la puntilla para este gobierno de Paco. No, porque la culpa la va a tener la pandemia, no te preocupes. No, ya no le alcanza. Amigos, buenos días. Bienvenidos a un programa más de Desayunando con Ángel, Javier y con Carlos. Hoy tenemos un programa muy raro porque Angelito sigue en Phoenix, creo que ya la próxima semana o en 2 semanas ya está en México, y Javier, Ángel y yo decidimos no invitar a nadie. Les explico por qué, pero antes saludo. Ángel, buenos días. Buenos días, Javier, buenos días, Carlos, y buenos días a todos. Gracias, Javier, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Bien. Ángel, a todo el auditorio, muy buenos días. Hoy vamos a repetir el programa 1, cuando fuiste el invitado y que luego el público empezó a joder que te quedes con nosotros. ¿Público conocedor? Sí, sin duda. Achícale. Es que decidimos esta vez no invitar a nadie. Les voy a explicar por qué. Porque el tema es sobre la trampa que hizo un imbécil del verde ecologista, un escuincle de 31 años que se cree que es senador, que tiene caca en el cerebro y que metió una ley de no sé qué madres que ahorita nos explicas para que el magistrado Saldívar se quede 2 años más en el poder. En lugar de 4 años, 6 años. Entonces, queremos explicarles cómo está el rollo, queremos oír bien los puntos de vista de Javier y Ángel, y yo nada más abro con esta cabeza que sacamos en el Universal hace un día, que dice lo siguiente, es una declaración del presidente Ángel Javier para que se mueran de risa. La ampliación del periodo de Arturo Saldívar es constitucional. AMLO. Mámense esa. Y ya no digo groserías. Javier Ángel, ¿qué constitucional ni madre? Claro que no es constitucional. Es una aberración. Y te lo digo ya como abogado, como maestro de la Escuela Libre de Derecho. Esto es totalmente contrario al artículo 100 de la Constitución. Que textualmente lo que dice el artículo 100 de la Constitución, esto para que, bueno, déjeme poner primero el antecedente y ya luego entramos a esa discusión. Sí. Sí, porque acuérdate que el problema es que todo el público no somos abogados. Mira, para presentar iniciativas de ley, el artículo 71 de la Constitución dispone que pueden hacerlo el presidente de la República, diputados y senadores al Congreso de la Unión, legislaturas de los estados, es decir, los congresos locales, y las famosas iniciativas ciudadanas.
que juntas a un grupo de ciudadanos, no voy a entrar a mayor detalle, y entonces juntan firmas y presentan una iniciativa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede presentar iniciativas de ley, no puede. Se ha discutido mucho, y es más, yo me pronuncio a favor de que en tratándose de su materia, de la materia orgánica del Poder Judicial de la Federación o en materia de amparo, cosas de esa naturaleza, deberían tener la facultad constitucional de presentar iniciativas. Solamente la iniciativa, pero no la tienen. Como se llevan, son muy amiguis, digamos, López Obrador y Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo Saldívar con su equipo trabajó en un proyecto de modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y lo que hizo el presidente López Obrador, dice que en un gesto de cortesía, fue presentar como suya la iniciativa que prepararon en las oficinas de Arturo Saldívar. Puedes ahí decir, insisto, un gesto de cortesía entre poderes. No pasa a mayores, se va a discusión de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Pero ojo, estamos hablando de una ley secundaria que deriva precisamente de la Constitución. ¿Qué ley era? No, ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Mira. Pero en resumen, porque... Bueno, la ley que organiza el Poder Judicial de la Federación. Por eso se llama ley orgánica. Ok. ¿Sí? Y te dice entonces que la Corte, los magistrados, los plenos de circuito, los magistrados de circuito, los tribunales de circuito, los jueces de distrito, etcétera. ¿Sí? Bueno, te pone todo lo que es la organización del Poder Judicial. Todo iba muy bien. Hasta que al momento de llevar a la discusión esto en el Senado como Cámara de Origen, cualquiera de las dos cámaras puede ser Cámara de Origen, en este caso se eligió a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen para discutir esta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y Roberto Bolaños, el que estás tú comentando, el imbécil, el senador por Oaxaca del Partido Verde Ecologista, el amehuevos de Morena en el verde, digamos que sí. Bueno, sí. Voy a ahorrar yo esos digamos calificativos. Que sí. No, pero yo puedo. Pues tú sí puedes. Yo no soy abogado, claro. En tu casa. Bueno, entonces, esto pero es eso. Metió una bola rápida en el artículo 13º transitorio de este proyecto de reformas a la ley orgánica, a la hora de la votación. O sea, no venía en la iniciativa original de López Obrador, no venía en lo que le planteó Arturo Saldívar al presidente López Obrador. Y sin embargo, lo meten como bola rápida. Al momento de que van a votar, ni se discutió en comisiones ni nada, y en el Pleno se empiezan a dar cuenta Dante Delgado, Xóchitl Gálvez y otros senadores, Damián Cepeda, se empiezan a dar cuenta de que aquí hay gato encerrado. Dice, oye, ¿ya vieron el 13º transitorio? Que dice que se extiende 2 años más la presidencia de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y junto con él también se extiende el plazo de consejeros del Consejo de la Judicatura Federal de 5 a 7 años. Una auténtica bola rápida, una jalada, ¿no? Y entonces empieza ahí el jaloneo. Pues, obviamente algunos del PRI y del PAN votaron y luego dicen, bueno, es que no nos fijamos no leímos lo que estábamos votando. ¿Por qué? Porque precisamente fue una bola rápida. Mal por ellos que no lo leyeron todo, pero muy mal por este cuate, el senador del Verde, que obviamente no fue de su inspiración, ¿no? Como las canciones de José José. No, obviamente no fue de su inspiración, fue una instrucción. Y eso está clarísimo que esa instrucción vino del propio presidente López Obrador, por lo que acabas tú de comentar. Pero vamos a seguir con la historia. Entonces viene la votación, abrumadoramente gana la mayoría, y pasa entonces que a través de este artículo transitorio de una ley, violan lo que dice el artículo 100 de la Constitución. No es el 97, Javier. Espérame, tienes razón, es el 97. Es el 97. En su párrafo cuarto. Tienes razón. Pero no vayan tan al detalle. Dice, no. Dice que cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. ¿Qué hizo el Congreso? ¿Sí?
por encima de lo que establece el artículo 97 en su cuarto párrafo. Le dio 2 años más de vida como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Arturo Saldívar. Cuando es contra la ley. Contra la Constitución. Contra la Constitución. Y 2 años más también a los comisionados, digamos, a los consejeros del Consejo de la Judicatura, que tendrían que terminar en el 24 y ahora terminarán hasta el 26, incluidos 3 muy afines a López Obrador. Entonces, un auténtico golpe de Estado al Poder Judicial, es una captura del Poder Judicial, y que el presidente no salga, bueno, con su infinita ignorancia, eso ya lo sabemos, pero mucho más que eso, con una gran perversidad. Porque dice, para mí me parece constitucional el asunto. No es constitucional, es absolutamente inconstitucional. No es lo que y ya lo dijeron el ministro en retiro, José Ramón Cosío, Diego Valadez, a quien, por cierto, se le fue encima esta semana el presidente en una de sus mañaneras por ir en contra suya. Ya se la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la presidenta de la Barra Mexicana, Claudia de Buen, el rector de la Escuela Libre de Derecho, en fin, magistrados y jueces, todo el mundo ha dicho, esto es aberrante, es inconstitucional, excepto el presidente, que defiende la reforma, ¿sí? Pero no solamente eso, sino las razones por las que, según el presidente, está bien, que dice, es un hombre muy honesto, Arturo Saldívar. Nadie lo duda. Nadie está hablando de eso, ¿eh? Es un hombre muy honesto. Además, 2 años más le caerían muy bien para que termine de limpiar al Poder Judicial, y son 380 juzgados y tribunales los que están bajo el yugo, porque esto es muy importante decirlo. No solamente es que seas presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eres presidente del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué significa esto? El órgano que se encarga de administrar, manejar, nombrar jueces, magistrados, removerlos, sancionarlos, castigarlos, todo. Es el poder total sobre el Poder Judicial. Le das 2 años más a Arturo Saldívar sobre estos 380 juzgados y magistrados, ¿sí? Y entonces con esto, y dice el presidente López Obrador, como se atravesó la pandemia, le falta tiempo para terminar su labor al frente del Poder Judicial. ¿Sabes qué? Esas mismas palabras las estoy viendo en boca del propio presidente López Obrador o de algunos de sus salameros que digan, oye, al presidente López Obrador, nada más 6 años para acabar con la transformación y después de que se nos atravesó la pandemia. Esto es un laboratorio para ver si se extiende el mandato. Eso es lo que le iba a preguntar a Ángel. Exactamente. Ángel, en tu opinión, López Obrador sigue con los experimentos que empezó en Tijuana con Bonilla y que empezó con la reelección. ¿Es un laboratorio para la reelección del presidente? Bien, antes de contestar una precisión a lo que con claridad meridiana planteó Javier, sí. Cuando dijo él, el Congreso aprobó. Yo he planteado que el Congreso todavía no termina el trabajo legislativo. No, yo dije el Senado. Fue la Cámara de Senadores y la discusión que espero veamos en Cámara de Diputados, si se atrevieren a subir esa aberración jurídica al Pleno, va a ser de pronóstico reservado. Pero repito, no ha terminado el proceso legislativo y eso lo conoce perfectamente Javier. Es decir, como es una ley, tiene que ser una aprobación bicameral. La minuta del Senado llegará a Cámara de Diputados, o ya llegó, y ahí tendrá que enviarse a comisiones, un dictamen, o se dispense el trámite, pero tendrá que ser discutido en el Pleno. Una vez que Cámara de Diputados aprobare en sus términos la minuta, tal como se le enviaron, y se envía al Ejecutivo para su promulgación y publicación, entonces sí tendríamos lo que se llama el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto podría para algunos ser un tema menor, pero siento que no lo es. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados le han asignado una responsabilidad histórica que jamás imaginaron tener en una coyuntura como esta. Lo que defina la suerte de este 13 transitorio es lo que va a resolver la Cámara de Diputados. Y una cosa más que también la conoce perfectamente Javier y no lo mencionó. Hay un principio de derecho que dice no se debe legislar con los transitorios.
ese transitorio, que ni siquiera es un artículo como parte de la estructura de la ley orgánica, un transitorio, se utiliza no solo para agregar, violar, etcétera, sino que se reforma la Constitución con un artículo transitorio. Y lo curioso aquí es que Monreal, cuando fue diputado, se estaba discutiendo, no recuerdo qué ley también trascendente, él les planteó toda la argumentación constitucional de por qué los transitorios no deben ser instrumento para legislar. Hay que incluir en todo caso en el cuerpo de la ley que se esté analizando. Es decir, esto, como bien dijo Javier, es un cochinero lo que han hecho. ¿Por qué razón? Ahora sí vamos a lo que preguntas, Carlos. Yo creo que el presidente no está consciente de las locuras que plantea. Aquí hay un problema grave dentro de Presidencia de la República y sus oficinas. ¿Cómo es posible que un abogado, por más materias que hubiese reprobado en la carrera, Julio Scherer, no le dijo, presidente, esto que se piensa hacer o que usted pretende hacer mediante este senador de Oaxaca es una aberración jurídica y está poniendo en peligro la gobernabilidad del país? Eso es lo que está en juego hoy. Yo creo que el presidente se le mete una idea que alguien le dijo, no sé si su consejera estrella, su señora esposa, o algún glúteo veloz ahí de los que lo rodean, ¿verdad? Pero es una aberración jurídica lo que está planteando. Ahora, al margen de quién haya sido la idea, es evidente que la responsabilidad política como jefe de Estado pertenece a Andrés Manuel López Obrador. No hay forma de que él eluda esa responsabilidad. Y luego, aquí sí, coincido totalmente con Javier otra vez, desde las profundidades ignotas de su ignorancia, dice, a mí me parece que es constitucional, como diría Paco Sea, constitucional mis cataplines. Es un absurdo que un jefe de Estado se atreva a hacer una afirmación de ese tamaño. Pero ojo, estamos a unas semanas de la elección histórica más importante en este país. Segundo, está él lanzando un mensaje para sus babeantes seguidores. Está abonando al descrédito del Poder Judicial, abonando al descrédito de los académicos y estudiosos del derecho. Está haciendo tabula rasa y dice, yo digo que es constitucional y fíjense nomás qué absurdo, ahora resulta que lo anticonstitucional es la Constitución misma. ¿Esto a qué nos lleva? A concluir simple y sencillamente que el presidente a nadie escucha y solamente desde lo más profundo de su ignorancia lanza algunas medidas que piensa que van a ser aprobadas. Está subestimando la capacidad de reacción de grupos de académicos, de estudiosos, pero también de una parte no despreciable de los ciudadanos que con esto estarían diciendo, oye, ahora sí me pregunto, ¿a dónde nos quiere llevar esta persona? Y yo creo, muy en el fondo de él, piensa que de esta manera podría alargar su periodo. Sin embargo, y otra vez me remito al conocimiento en derecho constitucional de Javier, el artículo 83 es preciso. Dice, el presidente durará en su encargo 6 años, aun cuando el artículo 97 dice, no se mete con la duración del encargo de los ministros, sino que solo dice, cada 4 años, entonces hay una inferencia ahí de que no se podría alargar, salvo en la Constitución. Pero en el caso del artículo 83 constitucional, está perfectamente definido el período presidencial. 6 años durará en el encargo, dice, y luego agrega, quien haya sido presidente por cualquier vía, constitucional, interino, sustituto, no podrá por ningún motivo volver a ocupar ese cargo. Es decir,
El artículo 83 constitucional es de una definición mucho mayor que la del mismo artículo 97. A ver, yo tengo dos preguntas. Me vino a la reflexión lo que dijo Javier de que el presidente está haciendo todo lo posible abruptamente para buscar una posible reelección. No reelección, ampliación No. de su mandato. No, ampliación de su mandato. Así es. Es distinto. Y el artículo No mames, 83... es lo mismo. No es lo mismo la reelección que la ampliación del mandato. ¿Por qué? Reelección, Así es, como su por nombre lo supuesto. dice, es una reelección. Tendrías que volver a convocar a la ciudadanía a elecciones libres para el voto Tendría directo. que participar como candidato, es. Javier. Para que ya. hubiera reelección, tendría Ya, que participar exactamente. como Ampliación candidato. es que me quedo otros 2 años porque hubo pandemia. No, me quedó 2 años porque el Congreso de la Unión, en un artículo transitorio, como bien dice don Ángel, ¿sí? Dice que me tengo que quedar 2 años más, que es muy sano para la República. ¿Y quién dice? Pues es lo que está pasando ahorita con el caso del No presidente. voten por Morena en la Cámara de Diputados y no nos van a dar en la madre. Yo sé lo que les digo. Háganme caso, por Dios. Qué horror. Ahora, Carlos, Sí. ahí es importante señalar otra vez, el artículo 83 precisa con todas sus palabras que el encargo presidencial durará 6 años. 6 años. Para que él pudiera alargar eso, tendría que modificar el artículo 83. Tendría necesariamente que irse a una modificación constitucional y, por fortuna, gracias a Dios, no le alcanzan las cifras en esta legislatura actual, ni tampoco en la que viene, porque en el Senado no hay cambio alguno. Fíjate. Eso es lo que diría. Déjame Javier, ¿qué dirá? Bueno, es que estamos en el mismo caso del artículo 97, Ángel. También lo dice con todas sus letras. Cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Totalmente, Javier, pero el aspecto fino ahí es que no el artículo 97 solamente se refiere al periodo en que va a ser presidente, sí, claro, pero no habla de los 15 años que debe durar el ministro de la Suprema Corte. O sea, coincido totalmente contigo, es similar, pero la ventaja del 83 constitucional... Sí, es mucho más claro, es mucho más tajante. Exactamente, exactamente. Pero fíjate, la perversidad, cuando le preguntan al presidente en una de sus infames mañaneras, ¿qué opina? Dice, bueno, yo opino que sí es constitucional, pero ya veremos qué dice la Cámara de Diputados. Tiene la última palabra. No, podrá señor. decir misa. No, la Cámara de Diputados no tiene la última palabra. La tiene la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero por mira, supuesto, fíjate lo perverso que es esto. Él ya tiene el poder legislativo, ¿o tienes alguna duda? Ninguna. Bueno, tiene las 2 cámaras, tiene mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. Ya agarró de los tompiates al Auditor Superior de la Federación, sí, que es parte de la Cámara de Diputados de la Comisión de Vigilancia. Ahora se quiere quedar vía la Judicatura Federal, ¿sí? A través de esta extensión de mandato, tanto del presidente de la Suprema Corte de Justicia como de 5 consejeros hasta el 2026. Entonces, es una cooptación, una captura de los otros 2 poderes de la Unión. Esto es muy grave. Putin acaba de pedir ampliación de mandato entonces, hasta el 38. Sí, va a quedarse. 36. Pero ampliación... Sí, pero allá es diferente, Carlos, porque estamos hablando de un sistema parlamentario. Okay. La Duma, que sería el Parlamento, le autoriza eso, pero estamos hablando de 2 arquitecturas constitucionales completamente diferentes. Pero fíjate, y dice otra cosa, en sus cursilerías que ya nos tiene acostumbrados el presidente, dice, la ampliación de plazo ayudará a moralizar la impartición de justicia en México. Eso? ¿Qué es eso de moralizar? De veras que habla como párroco de pueblo, con todo el respeto a los párrocos de pueblo. A ver, ¿qué es eso de moralizar la justicia? La justicia, a ver, aquí la ley se aplica, por eso precisamente ese gran dilema, ¿qué va primero, la justicia o la ley? No, señor, la justicia es una ambigüedad, ¿según quién? Ulpiano decía, la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. Bueno, ¿qué es lo suyo de cada quien?
Que no se nos No olvide. sabemos. Por eso la ley, y está la ley y el derecho positivo, están por encima del derecho natural porque tienen la precisión de estar codificados, por tener la claridad, porque puede haber una interpretación o exegética, interpretación muy estricta, puede haber principios generales de derecho que te ayuden a dicha interpretación, pero para eso es la ley. No para moralizar nada. Aquí hay dos cosas que me brincan. Pablo Gómez y ¿Sí? Porfirio Muñoz, Ambos morenistas, morenistas, dijeron que ni de broma, aunque Así es. todos los diputados de Morena son siervos de, pues, de De la López nación. Obrador. Siervos de la nación. Sí, entonces, y no se les olvide algo a todos, al diablo con las instituciones. Al diablo con las instituciones. O sea, lo dijo hace 18 años. Y lo está cumpliendo. Sí, sí, ojo, ojo. Agregaría yo una cosa, Javier, si te parece. Estamos aquí ante una serie de elementos que nadie en su sano juicio pudo imaginar. Es decir, no se legisla para locos, vamos a ponerlo así. ¿Quién iba a pensar hace 10, 15, 20, en 1917, que iba a venir 104 años después un individuo fuera de sus cabales a hacer este tipo de planteamientos? Esto nos lleva a que nuestra Constitución, ante estos populismos que se están dando en el mundo y en México hay un claro ejemplo de ello, debe ser puesta al día con ese tipo de aclaraciones, porque esas situaciones no de ambigüedad, son de sentido común, que alguien con una neurona y que la use diría, oye, pues esto es un absurdo, pero resulta que 30.130.000 babiantes seguidores de López le dieron su voto a un individuo desquiciado, con cero conocimiento y una total ignorancia de lo que es el derecho, del papel, como tú dijiste, Javier. En la ley debe haber precisiones, mientras que en el lenguaje coloquial puede haber indefiniciones, pero para eso es la ley, para aclarar esos asuntos, Ángel, para determinar a la perfección las cosas. Ángel, ¿qué quiso decir el presidente, Javier? ¿Qué quiso decir el presidente? No, perdón, Pablo Gómez, que aunque la Cámara de Diputados lo apruebe, no iba a pasar. Porque va a tener que ir a la aduana, necesariamente. ¿De la Suprema Corte? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente porque estás hablando, tendría que haber una acción de inconstitucionalidad. No que los diputados ya lo aprueben y se acabó. No, porque todo lo que procede es lo que se llama acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Una norma puede pasar perfectamente, como dice don Ángel, por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Sí. Y puede ser promulgada por el presidente de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación, etcétera. Pero resulta que parte de su contenido, o todo su contenido, según se trate, bueno, vamos a decir aquí en este caso, parte de su contenido va en contra de una disposición expresa de la Constitución. Entonces procede la acción de inconstitucionalidad frente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí los propios compañeros de Saldívar y el propio Saldívar tendría, no sé si se vaya a excusar, él a lo mejor va a decir, me excuso. Excusaría porque lo beneficia, se excusaría porque lo beneficia, ese transitorio. Entonces a lo mejor dice, bueno, yo no quiero votar porque es en mi beneficio y yo mejor me abstengo. Ok, 10 ministros de la Corte tendrían que decir si la acción de inconstitucionalidad vuela o no vuela, y seguramente dirán que no vuela. Entonces, a mí me parece que esto es un desgaste absolutamente absurdo, como fue la ley Bonilla en su momento, que no pasó, nada más los exhibió como una bola de perversos. El pervivirá, que decía Olga Sánchez Cordero, pura madre, no pervivió nada, y nada más hizo el ridículo Jaime Bonilla, ya se va con una aprobación del carambas en Baja California, y el presidente también quedó muy mal, pero le está tocando el agua, está tentando el agua a los camotes para ver qué midiendo el agua a los tubérculos. Sí, a ver. Midiendo el agua a los tubérculos. A ver qué tan fácil sería para él echarse ese brinco, ¿ves? Y a mí lo que sí me parece también muy lamentable, no sé qué piensas, Ángel, es que tan dicharachero que nos había salido Arturo Saldívar, que, por cierto, él se pronunció 2 veces de manera muy fuerte, una cuando se eligió, y estaba yo como senador, habiendo elegido magistrados electorales, ya que habían sido electos,
se les amplió el periodo. Les agregaron 2 años No o tuvo 3. madre. Yo presumo haber votado en contra de esa barbaridad y lo dije en tribuna. Sí, porque Bueno, les pasaron creo que de 3 a 7 años así o es. de 4 a 7. Tienes al toda la magistrado razón, Javier. Varguitas Álvarez le ampliaron su periodo, pero ya habiendo sido electo. ¿Me entiendes? Cambias la ley una vez que acabas de escoger a los magistrados. Qué poca madre. Y el que se pronunció en contra de manera muy formal, muy severa y muy firme fue Arturo Saldívar. Cuando la ley Bonilla, quien se manifestó de También manera él. formal, firme, directa y tal, contra esa aberración, fue Arturo Saldívar. Y ahora, del jueves para acá, no ha dicho, esta boca es mía. Ok, yo voy a seguir algo peor. A A ver, hay una secretaria de Gobernación que es la responsable del interior, de la gobernabilidad del interior No, del país. no. Esa secretaria de Gobernación es magistrada retirada. Ministra en Ministra retiro. Ministra en retiro. Claro, ya no es Secretaría de Gobernación, es Secretaría de Cocina y de Corte y Confección. Me queda claro también. Pero ¿cómo es posible que la ministra No se haya pronunciado. de Corte y Confección, Sí. coño, no haya dicho presidente ni madres? No es cierto, Sí. no es cierto. ¿Dónde está la ministra? En su oficina Es como que no florero. hay. En su oficina como no hay florero. secretaria ¿Pero qué de les Gobernación. dice eso a ustedes? No hay leyes, o sea, Simplemente la ministra en retiro no cumple la pinche ley. Bueno, no es que ella no la cumpla. Hablando, diciendo, el presidente estaba moto, se echó 2 chubis, no se preocupen, no quiso decir lo que dijo, me cae que no se puede. No, por eso, porque son una bola de abyectos, ¿sí? Que solamente sirven Pero es ministra Javier en retiro, en por el retiro, amor en de retiro y Dios. secretario de Gobernación. Claro que debió de haberle dicho eso. Y desde hace mucho tiempo debió de haber renunciado. Cosío lo dijo. Cosío lo dijo. ¿Y cómo le fue a Cosío? Y lo dijo Diego Valadez. ¿Y cómo le fue Pero a Diego tienes que Valadez? renunciar por dignidad. Pero es lo que yo siempre he ¿Qué dicho. pasó? A ver, esa mercancía es muy escasa en el gabinete actual. Sí, cabrón. Carlos, Sí. mira, Pero la pregunta no lo tuya, entiendo. Carlos, es que la pregunta que tú haces o el punto que señalas es de una importancia tremenda. Estamos aquí ante un gobierno unipersonal Así es. de pensamiento único y los que escogió para los puestos importantes, la integración del gabinete, son seres abyectos, lacayunos, y aquel que se atreva a contravenir en lo más mínimo va para afuera, Así es. tranquilamente. Entonces, la dignidad no existe en esas personas, no existe ni en Julio Scherer arrastrando el apellido en los pasillos de Palacio, en la exministra, en el otro, porque aquel que emite una ligera opinión contraria, y no me voy a meter al caso del doctor Carlos Ursúa, simplemente lo que planteó el anterior secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriu, y le viene la guadaña también a Arganis porque dijo que, oiga, ¿cómo ponen a los militares si no saben de planos, etcétera? También ya está nulificado. Es decir, esa es la realidad de un gobernante que piensa que está en los años 70 o en los años 60 del siglo XX, cuando el Ejecutivo concentraba los 3 poderes de la Unión, simple y sencillamente. Así es. No se da cuenta que la rueda de la historia camina hacia adelante, no hacia atrás, pero eso no lo entiende él. Si se formó en lo más feraz del trópico mexicano, el señor militó en el PRI, pero nunca pensó, agarró lo peor del PRI. Ese es López Obrador, Bueno, y lo estamos viendo. Pero la ahorita. secretaria de Corte y Confección recibe un lanón como retiro. Sí, como pensión. O sea, lo mantiene su marido, que es un hombre exitoso como notario. como notario. O sea, Y ella no- también. Y ella sí, también. y no se muere de hambre. No, Entonces, no, tienes que pararte y largarte. ya si lo tuvieras sé. dignidad. Es lo que harías tú, es lo que haría Ángel, es Sí. lo que haría yo. Pero ellos no lo hacen. No tienen eso en la cabeza. Ellos, fíjate incluso
Fíjate, incluso 2 gestos en Palacio Nacional de cuando va pasando López Obrador. Aquel domingo que lo recibieron con fanfarrias y la chingada. Que ya llegó el emperador, viene de una épica victoria en Izúcar de Matamoros. Pinche gira ahí. Y le tocan las fanfarrias y se para, ¿no? Y con una panza y que se ve que se había echado sus garnachas, ¿no? Bueno. Y otra que va caminando ahí por Palacio Nacional y está todo su gabinete y conforme va pasando, van agachando todos la cabeza. ¿Qué es esto? Claro, es el soberano, Javier. Es el soberano. Es el soberano. Pero nadie se atreve a decir, el soberano va bichi, va desnudo. Nadie se atreve. Así es. No, y ve otra cosa que me tiene absolutamente indignado. Digo, que ya lo habíamos comentado la semana pasada, pero el brutal ataque contra el Instituto Nacional Electoral, ahora que les quiere iniciar juicio político al presidente Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama. ¿Qué tal? Que quieren exterminar con esas palabras al instituto, que dice Monreal que es inminente una reforma al INE después de las elecciones. Carajo, son el partido en el poder y se siguen comportando como víctimas de la oposición. Y todavía dice el presidente, fíjate, otra vez en su ignorancia y su demagogia, dice el presidente, bueno, ¿por qué no le preguntan a la gente si debe o no ser candidato Félix Salgado Macedonio? Que el pueblo decide, el pueblo es sabio, el pueblo es chingón. Oye, ¿y la ley y el árbitro dónde los dejamos? No, el pueblo por encima de todo ello. ¿Entiende todo esto? Fíjate, hasta el otro día dijo, el pueblo puede cambiar en cualquier momento su forma de gobierno, aludiendo al 39 constitucional. Sí, ¿qué es eso? Sí. Es que el 39 constitucional lo que dice es, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y este tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno. Palabras más, palabras menos. Entonces, si lo lees nada más así, parece derecho a la revolución. Nada más, porque el artículo 40 dice, es voluntad del pueblo mexicano erigirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Y el 41 te dice que para escoger a los 3 poderes de la Unión se van a necesitar partidos políticos, procesos electorales, árbitro electoral, leyes electorales, etcétera. O sea, no es a la brava. Y el presidente se está quedando solamente con la visión parcial del 39. Cuidado, porque entonces estamos con un hombre que puede movilizar masas en lugar de respetar instituciones. Mira, y ahí, Javier, es importante lo que señalas, porque nomás agarran ese pedacito de la Constitución, lo que les conviene, pero la Constitución establece de una manera indubitable cómo debe cambiarse la forma de gobierno. Así es, hombre. Lo dice en el 41, lo dice perfectamente, pero eso no lo leen. Ahora, una de las cosas importantes frente a la hipocresía y mediocridad de este lacayo de Mario Delgado, resulta que con sus quejas y sus lloriqueos de la elección que perdió el 12, presionaron para incluir esa penalidad a los candidatos que no precandidatos que no presentaran su reporte de gastos. Mario Delgado era senador de la República, votó a favor de esa inclusión que ahora está en el 229, el numeral 3 creo que es, de tal manera que los señores lo que promovieron, lo que aprobaron, como no les conviene ahora, están queriendo tumbarlo. Es una hipocresía, una falta de congruencia en la ley. Eso es, los señores no creen en la ley. Es más, están aprendiendo a levitar para violar la ley de la gravedad. Ese es el extremo. Pues mira, a mí todavía no se me olvida lo que me enseñaron la semana pasada, que eso, además, me duermo y me llega, y me llega, y me llega. Cuando me dijeron que Mario Delgado entró por el PT, registrado como petista. Así es. Y el cabrón terminó ya de presidente de Morena, terminó de no sé qué en el Congreso, representando a Morena y mandó al carajo al PT. Sí, claro. Creo que él era del PRD, ¿no? No, ahorita. Ahorita. Sí, que entró del PT, que me lo dijeron la semana pasada. Sí, es. Yo te lo comenté, me lo dijiste. Pablo Gómez y él fueron candidatos a diputados federales por el PT y para lograr la sobrerepresentación que es. Exacto, cuando hablamos de eso, Javier. Así es.
y el día primero de la entrada en vigor o en funciones de la legislatura, aparecen como coordinador y subcoordinador de la fracción de Morena. 2 diputados del PT, dicen que los hoy es Yancinos. presidente de Morena. Pues sí. Y además, el presidente de Ahora Morena es tan presidente de querido. Morena. Oye, Ángel, y es tan querido el presidente de Morena por sus huestes, que ahora que cada vez que cabeza un mitin y que vaya a apoyar a Salgado Macedonio y que la chica. Hay que llevar una letrina portátil. Entonces le llega a su propia gente a mentarle la madre porque, a ver, ¿cuándo has visto una encuesta de Morena? Nunca. Entonces están todos furiosos por el agandalle en las candidaturas y todo. Terminó en el baño, así como Peña Nieto en el baño de la Ibero, pero eso es más fifí. Sí. No, este terminó en una pinche letrina de San Irrent. ¿Qué pasó, Javier? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿No? Fue a una letrina de San Irrent, ahí se encerró, ¿no? Y ahí le tocaban, espérenme que estoy en el baño. O sea, es una cosa aberrante. Pero ¿sabes, Javier, lo que gritaba? No hay papel, no hay papel. Bueno, vamos a concluir, porque nos quedan como 5 minutos. Tu conclusión, Ángel, Javier. Ahí va. Yo creo que estamos viendo una profunda y clara desesperación del presidente porque nada le sale. Con este intento del 13 transitorio, mi opinión es que en materia de cambios legales y constitucionales, esta 4T prácticamente está cerrando el changarro. De aquí para adelante va a ser muy difícil que incluso una reforma legal la puedan sacar. ¿Por qué? Porque la realidad del desastre económico va a obrar en contra totalmente de Morena. En 4 o 5 días, no, ahora el día 29, tendremos las cifras oportunas del Producto Interno Bruto del primer trimestre y parece que en vez de un crecimiento positivo habrá una caída del alrededor del 3% en la economía, y eso va a ser la puntilla para este gobierno de Paco. No, porque la culpa la va a tener la pandemia, no te preocupes. No, Ya no le alcanza. Ya no. Vas a ver, ahora sí. Mira, yo lo que creo es que no solamente es la ley Saldívar, no solamente es esta aberrante reforma que quieren imponer vía un artículo transitorio por encima de la Constitución para extender el mandato del presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura. Es la ley de hidrocarburos, que es expropiatoria, abiertamente expropiatoria. La ley de la industria eléctrica, que acaba con la competencia en el sector. Es la ley del trabajo, que acaba con la subcontratación contra el artículo 5º constitucional, el outsourcing. Es la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que crea este padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. Todo inconstitucional, todo inconstitucional. Viene una lluvia de amparos y de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y todo. No me queda claro, no me queda duda de que cuando el presidente juró, protestó, guardar y hacer guardar la Constitución, mintió. Estaba hablando en serio. Guardó la Constitución, pero en un pinche cajón con 4 llaves. Okay. Para no aplicarlos nunca. Gracias. Yo sí creo que lo que están diciendo ustedes dos, yo me sumo a que están buscando algo que nosotros no teníamos en este país. Yo sí creo, y lo dije en mi carta en el Universal la semana pasada, yo sí creo que en serio está pensando en socializar al país. Sí, claro. Socializarlo, sin mucha democracia. O sea, dejar de ser socialdemócratas, sí, claro, como es el PAN o el PRI o el PRD, sí, que son socialdemócratas. Sí. Y la única forma que vamos a evitar todo esto, y se los digo a ustedes, querido público, es evitar que en el Congreso Morena tenga mayoría. La única forma que vamos a salvar el país somos nosotros como sociedad civil. No le pongo miedos, no le pongo nada. Vienen a socializar al país. Nada de Venezuela, ni mamadas de esas. Lo que sí van a hacer es socializar. En Tijuana, el imbécil de Bonilla quiso ya expropiar un club de golf en Tijuana nada más para vengarse de los ricos. Tengan cuidado y háganme caso. Es democracia o dictadura. Sí. Democracia o dictadura. Ándale, bravo. Así, bravo, democracia o dictadura. Sí. Y está en nuestras manos que sea democracia. Sí. No se quejen después. Javier, Ángel, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes y buen programa, ¿eh? Sí. Excelente, diría yo. Gracias. Y nos vemos el próximo viernes. Así sea. Feliz fin de semana. Y acuérdense de suscribirse
en YouTube o en Facebook. Aprieten la campanita y nos vemos el próximo viernes. Por supuesto. No podemos terminar el programa sin darle las gracias a mi adorada prima Becky Alasraqui por las flores tan bonitas que hoy nos mandó. Es la mejor, para mí, diseñadora y creadora de eventos y bodas. Bequita, gracias, mi prima querida. Buen día. Saludos. Abrazo, Javier. Carlos. Adiós, Ángel. Bye, Ángel.